Me llamo Andrés Valenzuela, tengo 37 años y durante 11 años trabajé en el área de morgue del Hospital General de San Luis Potosí. Hoy voy a contarles algo que sucedió en mi turno nocturno, algo que cambió completamente mi forma de ver mi profesión y que todavía 3 años después me hace despertar en las madrugadas con el corazón acelerado. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias. Ahora sí, sigamos con la historia porque lo que viene es algo que nunca imaginé que viviría. Siempre quise trabajar en el área de la salud, pero mi camino fue distinto al de muchos. No terminé medicina, sino que me especialicé como técnico en servicios funerarios y anatomía. La mayoría de la gente se sorprende cuando les cuento a qué me dedicaba. Me preguntan cómo podía soportar estar rodeado de cuerpos sin vida, trabajar en ese frío constante, en ese silencio pesado que caracteriza los sótanos de los hospitales. La verdad es que nunca me molestó. Siempre vi mi trabajo como algo necesario, digno, casi sagrado. Alguien tiene que cuidar de quienes ya no pueden cuidarse a sí mismos. Alguien tiene que mantener el orden en ese último espacio que todos ocuparemos algún día. Crecí en una familia sencilla. Mi padre, Tomás, trabajaba en una fábrica textil y mi madre, Beatriz, era costurera. Aprendí desde pequeño que el trabajo duro tiene su propia belleza, su propia dignidad. Cuando comencé en el hospital tenía 26 años y acababa de terminar mi certificación. Los primeros meses fueron de adaptación. El olor a desinfectante mezclado con formaldehído, las luces fluorescentes que zumban constantemente, el sonido de las puertas metálicas de las gavetas al abrirse y cerrarse. Todo eso se convierte en tu rutina, en tu normalidad. El área de la morgue está en el sótano más profundo del hospital, 2 pisos bajo tierra. Para llegar hay que tomar un elevador de servicio que casi nadie usa. Las paredes son de azulejo blanco y la temperatura se mantiene siempre entre 4 y 6 grados. Hay una sala principal donde están las cámaras frigoríficas, un espacio para preparación, una pequeña oficina donde guardamos los registros y un cuarto de descanso que nadie realmente usa porque la mayoría prefiere subir a la cafetería durante los descansos. Durante años trabajé en turnos rotativos. A veces me tocaba la mañana, a veces la tarde y ocasionalmente los turnos nocturnos. Los turnos de noche eran diferentes. El hospital entero cambia cuando cae la oscuridad. Los pasillos se vacían, las luces se atenúan y hay un silencio que nunca existe durante el día. En la morgue, ese silencio se vuelve casi absoluto. Solo el zumbido de los refrigeradores, el ocasional goteo de alguna tubería y tus propios pasos sobre el piso de linóleo. Nunca tuve miedo. Suena extraño, pero es la verdad. Los cuerpos no me asustaban, eran simplemente eso, cuerpos, contenedores vacíos de lo que alguna vez fue una persona. Mi trabajo consistía en recibirlos cuando llegaban de las salas de urgencias o de cirugía, registrarlos correctamente, preservarlos hasta que las familias pudieran hacer los arreglos necesarios y prepararlos cuando había que realizar estudios adicionales. Era metódico, ordenado, predecible. Había desarrollado mis propias rutinas. Llegaba 15 minutos antes de mi turno, revisaba el registro de ingresos del turno anterior. Me cambiaba el uniforme por la ropa de trabajo, me ponía los guantes y la bata. Luego hacía un recorrido por todas las cámaras, verificando temperaturas, revisando que todo estuviera en orden. Me gustaba ese momento. Esos primeros minutos donde todo estaba bajo control, donde sabía exactamente qué esperar de las siguientes 8 horas. Trabajaba solo durante los turnos nocturnos. El hospital consideraba que no era necesario tener más personal en esas horas porque rara vez había mucho movimiento. Los casos de urgencia que resultaban en fallecimientos eran manejados inicialmente por el personal de planta y yo me encargaba del resto. Tenía un radio para comunicarme con seguridad y con el área de urgencias y un teléfono directo en la oficina.
pero en general pasaba las noches en soledad, organizando papeles, limpiando las áreas de trabajo, a veces leyendo algún libro en los momentos de calma. La noche del 28 de octubre comenzó como cualquier otra. Llegué a las 11 de la noche para el turno que terminaba a las 7 de la mañana. El aire afuera estaba fresco, casi frío, y podía oler la lluvia que amenazaba con caer. Miguel Ángel, el compañero del turno vespertino, me recibió con su sonrisa cansada de siempre. Era un hombre mayor, de unos 50 años, con canas en las sienes y arrugas profundas alrededor de los ojos. «Tranquila la noche, Andrés», me dijo mientras se quitaba la bata y la colgaba en su casillero. «Solo 2 ingresos en todo el turno. Un señor mayor que falleció en cardiología, ya está en la cámara 5, y una mujer que llegó de un accidente está en la 7. Los papeles están todos en orden. Las familias vienen mañana temprano». «Perfecto», le respondí, revisando las hojas de registro que me entregaba. Todo parecía estar en orden. Nombres, fechas, números de expediente, todo correctamente anotado con la letra clara de Miguel Ángel. «¿Alguna novedad más?», pregunté mientras él se ponía su chamarra. «Nada». «Ah, sí. La luz del pasillo del fondo está parpadeando otra vez. Ya llamé a mantenimiento, pero ya sabes cómo son. Seguro vienen hasta mañana. No te preocupes, no es nada grave, solo un poco molesto para la vista». Nos despedimos y Miguel Ángel se fue. Escuché sus pasos alejarse por el corredor, el sonido del elevador y luego nada. Solo el silencio habitual, el zumbido constante de los refrigeradores y ese goteo que venía de alguna parte que nunca había podido localizar con exactitud. Hice mi ronda habitual. Las cámaras frigoríficas estaban funcionando perfectamente, todas marcando 5 grados exactos. Revisé las cámaras 5 y 7 donde estaban los 2 cuerpos que Miguel Ángel había mencionado. Todo en orden. Cerré las puertas metálicas con cuidado, siempre con respeto, y regresé a la oficina. La noche transcurrió con normalidad durante las primeras horas. Organicé algunos archivos que habían quedado pendientes, llené los formularios de la semana, preparé café en la pequeña cafetera que teníamos en el cuarto de descanso. El café era terrible, aguado y amargo, pero ayudaba a mantenerse alerta. Alrededor de la 1 de la madrugada empezó a llover afuera. Podía escuchar el tamborilleo del agua contra las pequeñas ventanas que daban a nivel del suelo, esas ventanas estrechas por donde apenas entraba luz natural durante el día. A las 2 de la madrugada estaba sentado en la oficina, leyendo un libro de cuentos que había traído de casa. La oficina era pequeña, con un escritorio metálico, una computadora vieja, un archivero y una silla que chirriaba cada vez que me movía. La puerta estaba entreabierta porque me gustaba poder escuchar si algo sucedía afuera, aunque rara vez pasaba algo. Entonces lo escuché. Un golpe, suave pero inconfundible. Venía de la sala principal, del área donde estaban las cámaras frigoríficas. Dejé el libro sobre el escritorio y presté atención. Durante unos segundos no hubo nada más. Pensé que quizás había sido la tubería o algo que se había caído. Pero entonces volvió a suceder. Otro golpe, y luego otro. Metálico, sordo, como si alguien estuviera golpeando desde dentro de una de las gavetas. Me levanté despacio, sintiendo cómo mi corazón comenzaba a latir un poco más rápido. No era miedo exactamente, sino algo más parecido a la alerta. Salí de la oficina y caminé hacia la sala principal. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza y al final del pasillo, la luz que Miguel Ángel había mencionado parpadeaba intermitentemente, creando sombras que se movían contra las paredes. Los golpes continuaban, lentos, rítmicos, uno cada 5 o 6 segundos. Venían definitivamente de las cámaras. Me acerqué, tratando de identificar de dónde exactamente. El sonido era extraño porque parecía moverse, como si viniera primero de un lado y luego de otro. Llegué frente a las cámaras y me detuve. El golpeteo se había detenido. Todo estaba en silencio otra vez, solo el zumbido de los refrigeradores y mi propia respiración, que ahora notaba más agitada de lo normal. Revisé los números en las puertas metálicas. Había 12 cámaras en total,
dispuestas en 2 filas de 6. Las luces indicadoras mostraban que todas estaban funcionando correctamente. Extendí la mano hacia la manija de la cámara 5, donde estaba el señor mayor que había mencionado Miguel Ángel. Antes de que pudiera abrirla, los golpes comenzaron de nuevo, pero esta vez no venían de la cámara 5, venían de la 7. Solté la manija y caminé hacia la cámara 7. Los golpes eran más fuertes ahora, más insistentes. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Agarré la manija de la cámara 7 y la abrí de un jalón. La gaveta se deslizó hacia afuera con un sonido metálico. Sobre ella yacía el cuerpo de una mujer joven, cubierto con una sábana blanca hasta el cuello. Su rostro era pálido, los ojos cerrados, el cabello oscuro todavía húmedo por la lluvia de la noche en que había tenido el accidente. Todo parecía normal. El cuerpo estaba inmóvil, frío, exactamente como debía estar. Los golpes habían cesado en el momento en que abrí la gaveta. Me quedé allí parado, mirando el cuerpo, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás había sido la expansión del metal por los cambios de temperatura, o tal vez algo dentro del sistema de refrigeración. Los golpes metálicos no eran tan inusuales en un lugar lleno de maquinaria antigua. Cerré la gaveta lentamente y regresé a la oficina. Miré el reloj en la pared, las 2:15 de la mañana. Todavía faltaban casi 5 horas para que terminara mi turno. Me serví más café y traté de concentrarme en el libro, pero las palabras se mezclaban en la página. No podía dejar de pensar en esos golpes, en su ritmo constante, en cómo habían cesado justo cuando abrí la gaveta. Media hora después, escuché algo diferente. No eran golpes esta vez, era una voz, baja, amortiguada, pero definitivamente una voz. Venía del mismo lugar, de la sala de las cámaras. Dejé el libro y salí de la oficina. Mi corazón latía con fuerza ahora. La voz continuaba, un murmullo constante que no podía descifrar. Sonaba como alguien hablando muy bajo, susurrando palabras que no alcanzaba a entender. Caminé por el pasillo, acercándome a la sala principal. La luz al final seguía parpadeando, proyectando sombras inquietantes. La voz se hacía más clara a medida que me aproximaba. Era una voz femenina, suave pero con un tono de urgencia, como si estuviera tratando de decir algo importante. Llegué a la entrada de la sala y me detuve. La voz venía de las cámaras, pero esta vez no podía identificar de cuál exactamente. Parecía llenar todo el espacio, rebotar en las paredes de azulejo, mezclarse con el zumbido de los refrigeradores. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sintiendo lo absurdo de mi pregunta en el mismo momento en que las palabras salieron de mi boca. La voz se detuvo inmediatamente. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Esperé, conteniendo la respiración, pero no hubo respuesta. Encendí todas las luces de la sala, haciendo que los tubos fluorescentes zumbaran con más intensidad. Revisé cada una de las cámaras, abriendo las gavetas una por una. Los 2 cuerpos estaban exactamente como debían estar, inmóviles, fríos, sin vida. No había nadie más. No había nada fuera de lugar. Cerré la última gaveta y me apoyé contra la pared, tratando de calmar mi respiración. Tenía que haber una explicación racional. Quizás el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Llevaba trabajando muchos turnos seguidos ese mes. Tal vez necesitaba descansar más. Regresé a la oficina y decidí llamar a seguridad, solo para asegurarme de que todo estaba bien en el resto del hospital. Jorge, el guardia de turno, contestó al segundo timbrazo. «Seguridad, buenas noches». «Jorge, soy Andrés de la morgue. ¿Todo tranquilo por allá arriba?» «Sí, todo en orden. ¿Algún problema?» Dudé un momento. ¿Cómo explicarle lo que estaba escuchando sin sonar completamente ridículo? «No, ningún problema, solo verificando. Gracias, Jorge». «De nada. Avisa si necesitas algo». Colgué el teléfono y me quedé sentado en la silla, mirando la puerta entreabierta de la oficina. La lluvia había arreciado afuera y ahora podía escuchar el viento silbando a través de las ventanas. El reloj marcaba las 3:10. Los siguientes 20 minutos pasaron sin incidentes,
Me obligué a concentrarme en el papeleo pendiente, llenando formularios con letra temblorosa. Pero entonces escuché algo que hizo que se me helara la sangre. Pasos, no los míos, no venían del pasillo de arriba. Venían de dentro de la sala de las cámaras. Pasos lentos, arrastrándose sobre el piso de linóleo. El sonido inconfundible de pies descalzos moviéndose por la habitación fría. Me levanté tan rápido que la silla cayó hacia atrás con estruendo. Agarré una linterna que tenía en el escritorio, aunque las luces estaban encendidas, y salí de la oficina. Los pasos continuaban, lentos, deliberados, moviéndose de un lado a otro de la sala. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz sonando más fuerte de lo que pretendía, rebotando en las paredes del pasillo. Los pasos se detuvieron. Avancé por el corredor, con la linterna en alto aunque no la necesitaba, más como una especie de arma improvisada que como fuente de luz. Llegué a la entrada de la sala y encendí todas las luces que pude encontrar. La habitación quedó iluminada con una claridad casi cegadora. No había nadie. Las cámaras estaban todas cerradas. El piso estaba seco, sin marcas de pasos mojados a pesar de la humedad que se filtraba desde afuera. Todo estaba en su lugar, ordenado, silencioso, excepto que una de las gavetas estaba ligeramente abierta. La número 7, la de la mujer del accidente. Me acerqué despacio, sintiendo cómo cada paso requería un esfuerzo consciente. La gaveta sobresalía unos 5 centímetros de su posición normal. Estaba seguro, completamente seguro, de haberla cerrado correctamente la última vez. Puse mi mano en la manija metálica, sintiendo el frío del acero contra mi palma. Respiré profundo y jalé. La gaveta se deslizó hacia afuera con ese sonido característico, ese roce metálico que había escuchado miles de veces, pero que ahora me ponía los nervios de punta. El cuerpo seguía allí, por supuesto, cubierto con la sábana blanca, inmóvil. Pero algo era diferente. La sábana estaba arrugada, como si hubiera sido movida, y la mano derecha de la mujer, que estaba seguro había estado bajo la sábana, ahora colgaba fuera del borde de la gaveta. Sentí que mis piernas empezaban a temblar. Traté de encontrar una explicación lógica. Quizás yo mismo había dejado la gaveta mal cerrada. Quizás la sábana siempre había estado así y no me había fijado bien antes. Quizás. Entonces vi algo que hizo que se me cortara la respiración. En la palma de la mano de la mujer, escrito con lo que parecía ser condensación o humedad, había 2 palabras apenas legibles. «Ayúdame, por favor». Mi mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. No era posible. Los cuerpos no escriben mensajes. Los muertos no piden ayuda. Tenía que estar alucinando. Tenía que ser el cansancio, el estrés, algo. Con manos temblorosas tomé la mano de la mujer. Estaba fría, rígida, exactamente como debía estar un cuerpo que llevaba horas sin vida. No había pulso, por supuesto. No había signos de respiración. Pero las palabras estaban allí, trazadas en la piel pálida, imposibles de ignorar. Corrí hacia la oficina y busqué el expediente de la mujer. Se llamaba Patricia Domínguez, tenía 29 años. Había fallecido en un accidente de tránsito alrededor de las 8 de la noche del día anterior. El certificado de fallecimiento había sido firmado por el médico de guardia. Todo estaba en orden, todo era oficial, definitivo. Pero entonces noté algo. En las observaciones médicas había una nota pequeña, casi una postdata. Signos vitales sumamente débiles al ingreso. Declarada tras 30 minutos de reanimación. Hipotermia severa. Exposición prolongada a temperaturas bajas antes del rescate. Hipotermia severa. Exposición prolongada. Mi mente comenzó a conectar piezas que no quería conectar. La hipotermia puede hacer que el cuerpo entre en un estado de animación suspendida tan profundo que puede parecer sin vida. El pulso se vuelve casi indetectable, la respiración se hace imperceptible. Hay casos documentados de personas declaradas sin vida en situaciones de frío extremo que después... No era posible. El médico había certificado su partida. Había seguido todos los protocolos. Llevaba horas en la morgue, en temperaturas bajo cero.
Si hubiera estado viva, ya no lo estaría después de tanto tiempo en esas condiciones. Pero, ¿y si el médico se había equivocado? ¿Y si los signos vitales eran tan débiles que los había pasado por alto? ¿Y si ella había estado ahí, en esa gaveta helada, consciente, tratando de pedir ayuda durante horas? Volví corriendo a la sala de las cámaras. La gaveta seguía abierta. Me acerqué al cuerpo de Patricia, inclinándome sobre ella, buscando cualquier signo, cualquier cosa. Acerqué mi oreja a su boca esperando sentir, aunque fuera el más mínimo aliento de respiración. Nada. Busqué un pulso en su cuello, en su muñeca. Nada. Su piel estaba helada, sus músculos rígidos. Todos los signos apuntaban a lo mismo. Ella estaba sin vida. Había estado sin vida durante horas, pero las palabras en su mano seguían allí, y los golpes, y los pasos, y la voz. Saqué mi teléfono celular con manos temblorosas y llamé a urgencias. Explicé la situación de la manera más coherente que pude, tratando de no sonar como si me hubiera vuelto loco. La enfermera de turno me escuchó con paciencia profesional y me dijo que enviaría a un médico inmediatamente. El doctor Gutiérrez llegó 10 minutos después. Era un hombre de unos 40 años, con el cansancio de un turno nocturno marcado en su rostro. Le mostré el cuerpo, le expliqué lo de la hipotermia, mis preocupaciones, las cosas extrañas que había escuchado. Él examinó a Patricia con cuidado, verificó signos vitales, temperatura corporal, rigidez. Revisó sus ojos, su boca. Pasaron 5 minutos que se sintieron como horas. Finalmente se enderezó y me miró con una expresión seria. Andrés, entiendo tu preocupación, pero esta persona definitivamente falleció. La rigidez cadavérica está completamente establecida. La temperatura corporal es incompatible con la vida. No hay actividad en las pupilas. Te lo digo como médico. Ella se fue hace muchas horas. Pero ¿y si el primer médico se equivocó? ¿Y si la hipotermia? Entiendo el protocolo de hipotermia, me interrumpió gentilmente. Y sí, en casos extremos puede haber confusión, pero no en este caso. El tiempo transcurrido, el estado del cuerpo, todo confirma que el diagnóstico original fue correcto. Hizo una pausa y luego agregó: los turnos nocturnos pueden jugarnos malas pasadas. El cansancio, el aislamiento, este lugar. Es comprensible que tu mente te haga ver o escuchar cosas que no están ahí. Asentí lentamente, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a abandonar mi cuerpo, dejándome exhausto. El doctor Gutiérrez puso una mano en mi hombro. ¿Por qué no tomas un descanso? Voy a quedarme aquí un rato, revisar algunos papeles pendientes. No deberías estar solo esta noche. Agradecí su oferta y regresé a la oficina. Me senté en la silla, sintiendo cómo me temblaban las manos. ¿Había imaginado todo? Los golpes, la voz, los pasos, las palabras en la mano de Patricia. Todo había sido producto de mi mente cansada, de demasiados turnos nocturnos, de años trabajando en este lugar. El doctor Gutiérrez se quedó conmigo hasta que terminó mi turno a las 7 de la mañana. No volvió a suceder nada extraño. Las cámaras permanecieron en silencio. No hubo más golpes, ni voces, ni pasos. Cuando Miguel Ángel llegó para el turno diurno, le expliqué brevemente lo sucedido, omitiendo los detalles más perturbadores. Salí del hospital a la luz del día, sintiendo el aire fresco de la mañana en mi rostro. La lluvia había cesado y el cielo estaba limpio, de un azul pálido que prometía un día despejado. Conduje a casa en silencio, sin poner música, tratando de procesar lo que había vivido. Durante los siguientes días, investigué todo lo que pude sobre Patricia Domínguez. No es algo que normalmente haría, pero necesitaba respuestas. Descubrí que el accidente había ocurrido en una carretera aislada durante una tormenta. Su carro había terminado en una zanja llena de agua helada. Los paramédicos la encontraron casi una hora después del impacto, sumergida parcialmente, expuesta al frío extremo de la noche lluviosa. La llevaron al hospital donde, después de intentos de reanimación, fue declarada. Hablé con el médico que había firmado el certificado original. Era un profesional experimentado, seguro de su diagnóstico. Me explicó que había seguido todos los protocolos, que había verificado múltiples veces antes de tomar la decisión.
No había dudas en su mente, pero yo tenía dudas, muchas dudas. Una semana después pedí un cambio de turno, no más noches. No podía seguir bajando a ese sótano cuando el hospital dormía, cuando el silencio se volvía tan absoluto que cualquier sonido, real o imaginado, se amplificaba hasta volverse insoportable. Durante meses después de aquella noche, cada vez que cerraba los ojos, veía las palabras escritas en la palma de Patricia. Ayúdame, por favor. 2 palabras simples que podían significar todo o nada, que podían ser reales o producto de mi imaginación agotada. Consulté con un terapeuta. Me explicó sobre el estrés postraumático, sobre cómo la mente puede crear experiencias sensoriales en situaciones de alta tensión y aislamiento. Me habló de pareidolia, de cómo el cerebro busca patrones y significados incluso donde no los hay. Todo tenía sentido desde una perspectiva racional y científica. Pero entonces, 6 meses después de aquella noche, recibí una llamada. Era una mujer que se identificó como Laura Domínguez, hermana de Patricia. Había conseguido mi número a través del hospital. Quería agradecerme personalmente. ¿Agradecerme?, pregunté, confundido. Sí, dijo ella, su voz cargada de emoción, por preocuparte por mi hermana esa noche. El doctor Gutiérrez me contó que solicitaste una revisión adicional, que tenías dudas sobre el diagnóstico. Eso significa mucho para nosotros. Saber que alguien se preocupó lo suficiente como para asegurarse. Hablamos durante unos minutos. Laura me contó sobre Patricia, sobre cómo era en vida. Era enfermera también, trabajaba en una clínica rural, dedicaba su vida a ayudar a otros. Era el tipo de persona que nunca se rendía, que luchaba hasta el último momento. Hay algo que quiero que sepas, me dijo Laura antes de colgar. Cuando revisamos sus pertenencias, encontramos su diario. La última entrada era del día del accidente, escrita en la mañana. Decía algo sobre cómo sentía que su propósito era ayudar a otros y que esperaba poder hacerlo incluso cuando ya no estuviera aquí. Es extraño, ¿verdad? Como si hubiera sabido algo. Después de esa llamada, me quedé sentado en mi sala, mirando por la ventana, sin ver realmente nada. Patricia era enfermera. Dedicaba su vida a cuidar de otros, y yo trabajaba en la morgue, cuidando de quienes ya no podían cuidarse a sí mismos. ¿Había tratado ella de comunicarse conmigo esa noche? ¿O mi mente, consciente de la posibilidad de un error médico, había creado toda la experiencia para obligarme a verificar, a asegurarme, a hacer mi trabajo de la manera más diligente posible? Nunca sabré la respuesta con certeza. Lo que sí sé es que aquella noche cambió mi forma de ver mi profesión. Antes, trabajaba de manera mecánica, siguiendo protocolos, cumpliendo con procedimientos. Era eficiente, era profesional, pero era distante. Después de aquella noche, algo cambió en mí. Empecé a ver cada cuerpo que llegaba a mi cuidado no solo como un caso, un número, un expediente, sino como alguien que tuvo una vida, una historia, personas que lo amaban. Comencé a tomarme más tiempo, a verificar y reverificar, a asegurarme de que cada detalle estuviera correcto. Solicité entrenamiento adicional en casos de hipotermia y situaciones ambiguas. Implementé un protocolo personal de doble verificación para cualquier caso que involucrara exposición a temperaturas extremas. Me convertí en el defensor silencioso de aquellos que ya no podían hablar por sí mismos. 3 años después, todavía trabajo en el mismo hospital, aunque ahora en el turno diurno. Ya no bajo al sótano cuando cae la noche, cuando los pasillos se vacían y el silencio se vuelve absoluto. Algunos dirían que huí, que dejé que el miedo me venciera. Tal vez tengan razón, pero también sé que soy mejor en mi trabajo ahora, más cuidadoso, más atento, más humano. Si aquella noche fue real, si Patricia realmente trató de comunicarse conmigo desde algún lugar entre la vida y la ausencia de ella, entonces cumplió su último deseo. Me ayudó a ser mejor en lo que hago, a cuidar de otros de una manera que nunca había hecho antes. A veces, en las madrugadas, todavía me despierto pensando en aquella noche, en los golpes metálicos, en la voz susurrante,
en los pasos descalzos sobre el linóleo frío, en las palabras escritas en la palma de una mano helada. Y me pregunto si los lugares donde se concentra tanto sufrimiento, tanto final, tanto último aliento, desarrollan algún tipo de memoria. Si las paredes absorben las últimas emociones, los últimos pensamientos, las últimas súplicas de quienes pasan por allí. Me pregunto si, en ciertas noches, bajo ciertas circunstancias, esa memoria puede manifestarse de maneras que nuestra mente racional se niega a aceptar. O tal vez fue exactamente lo que el doctor Gutiérrez y mi terapeuta dijeron: el cansancio, el estrés, la mente humana jugando trucos en la oscuridad. Una serie de coincidencias y malinterpretaciones que crearon una experiencia que pareció real, pero nunca lo fue. La verdad es que ya no busco respuestas definitivas. He aprendido a vivir con la incertidumbre, con la posibilidad de que algunas cosas simplemente no tienen explicación clara. Lo importante es cómo esa experiencia, real o imaginada, cambió mi forma de vivir y trabajar. Ahora trato cada caso con el máximo cuidado, no solo por protocolo, sino por respeto, por la persona que fue, por la familia que dejó, por la vida que vivió, sin importar cuán larga o corta haya sido, y si alguna vez, en algún lugar entre los archivos y los formularios, entre las cámaras frías y los pasillos silenciosos, Patricia Domínguez realmente trató de comunicarse conmigo. Entonces espero que sepa que su mensaje fue recibido, que su último acto de cuidar a otros, incluso después de su partida, no fue en vano. Porque cada vida merece ser honrada, cada historia merece ser recordada, y cada persona merece a alguien que se asegure de que su último viaje sea tratado con la dignidad y el cuidado que merecen. Esa noche me enseñó que mi trabajo no es solo sobre procedimientos y protocolos, es sobre humanidad. Es sobre ser el último guardián de aquellos que ya no pueden protegerse a sí mismos. Es sobre asegurarse de que, incluso en el final, no estén solos. Y por eso, a pesar del miedo, a pesar de las noches sin dormir, a pesar de las preguntas sin respuesta, estoy agradecido por aquella experiencia. Me hizo mejor, me hizo más consciente, me hizo recordar por qué elegí este camino en primer lugar. Así que te dejo con esto. Si hay algo que aprendí de aquella noche, es que debemos cuidar de cada persona como si fuera la última oportunidad, con atención, con respeto, con amor, porque nunca sabemos cuándo será realmente la última vez. Y porque, al final del día, todos merecemos que alguien se preocupe lo suficiente como para asegurarse. Si esta historia te ha hecho reflexionar, te invito a que la compartas. Y como te dije al principio, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias como esta. Déjame en los comentarios qué piensas de lo que viví esa noche. ¿Crees que fue real o fue mi imaginación? Me encantaría conocer tu opinión. Tu apoyo significa todo para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias que cambian vidas. Nos vemos en el próximo video y recuerda, cuida de los que te rodean, porque nunca sabemos cuándo será la última oportunidad de hacerlo.